Maestra. Buenos días, jóvenes alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El Instituto de Estudios Universitarios con maestría en Ciencias de la Educación, me presento. Mi nombre es Brenda Marisol Sala Rodríguez. Estamos trabajando en la materia de diseño curricular. Nombre del docente asesor, la maestra Alicia Susana Rosales Alvarado. Y el nombre de la actividad número 1 es conceptos fundamentales en relación con el currículum. A la fecha del día de hoy, Guadalupe, Nuevo León, 16 de marzo del 2024. Vamos a comenzar. Es muy importante que ustedes tengan el concepto de lo que es un currículum. Como mostramos aquí en la imagen, son varios autores los que hablan sobre este concepto tan básico y tan importante que debemos nosotros comprender para llegar a un entendimiento de lo que es el currículum. Uno de ellos es M. Johnson, 1967, serie estructurada, dice que habla de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr. J.M. Álvarez Mendas en 1985 menciona que es un proyecto y proceso que conceptualiza a la enseñanza-aprendizaje como una actividad dinámica de investigación e innovación para garantizar la profesionalización docente. También habla J.C. Forkin en 1987, dice que el recorrido educacional y experiencias de aprendizaje continuadas que se encuentran bajo el control de una institución oficial de educación. Si nos fijamos, cada uno de estos autores hablan de diferentes puntos de vista, pero sobre el concepto del currículo. También vemos a Stenhouse, 1987, dice que para él el currículo son principios y rasgos esenciales de un propósito educativo abierto a la crítica y susceptibilidad de llevarse a la práctica. Y por último, Fátima, en 1995, menciona que para ella el currículo es un proyecto educativo integral relacionado en un contexto histórico-social abierto a rediseñar según el desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades en la personalidad del ciudadano a formar. También habla sobre una definición, ya vimos diferentes puntos de vista con los autores en la diapositiva anterior, y la definición y característica del currículum formal, real y oculto, que son algunos de los ejemplos de currículum que existen. El real dice que es el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje al proponer un plan de estudios en un proceso pedagógico, el cual debe tener todos sus lineamientos, componentes académicos y administrativos propuestos en una planificación consistente. Otro es el currículo formal, dice que es llevar a la práctica el currículo formal contextualizado frente a la realidad donde se desarrolla en el trabajo educativo diario. Y el oculto es aquel que se entrega las enseñanzas encubiertas, enseñanzas no explícitas brindadas por la escuela. Esos son algunos de los tipos de currículo que existen y sus características. Vamos a ver lo que es la teoría curricular. Dice que son críticas, es una técnica y es una práctica, así como lo vemos aquí en la tablita en la pantalla. Dice que en las teorías críticas consiste en analizar los procesos mediante la sociedad y los puntos de vista sobre ella. La comprensión de estos procesos también puede relevar también algunas de las formas en las que están distorsionadas tanto la vida social como nuestros puntos de vista sobre ella. Esto es muy importante. Cada quien, si nos fijamos, cada quien tiene una percepción distinta de la sociedad y las podemos expresar de diferente manera, ¿verdad? Por eso existen críticas constructivas o, en este caso, también destructivas, dependiendo cómo lo veamos nosotros. La teoría técnica dice que considera a la sociedad y a la cultura como una trama externa a la escolarización y al currículum, como un contexto caracterizado por las necesidades y los objetivos sociales. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y así como también los objetivos que tenemos respecto a la sociedad o lo que vayamos haciendo diariamente. Después viene la teoría práctica, dice que se trata de informar sobre el juicio de los profesores y de otros miembros activos de la sociedad y de la cultura, como aquellas personas que intentan actuar
correcta insensatamente en las situaciones prácticas en las que ellas mismas se encuentran. Muy bien. Características del currículum como estructura organizada de conocimientos. Existen énfasis en la función transmisora y formadora de la institución educativa. Su elaboración se centra en la expresión de la estructura de las disciplinas, los contenidos de cada una de ellas. Basada en una concepción disciplinar del conocimiento científico, orientado a desarrollar modos de pensamiento reflexivo sobre la naturaleza y la experiencia del ser humano. También existe la metodología, que son clases expositivas. Los estudiantes escuchan y participan de manera activa, así como leen libros para saber más sobre los conceptos vistos en alguna clase o en algún contenido. Ok, el currículum como base de experiencias de aprendizaje. Si lo vemos aquí, vienen diferentes. Vimos el oculto, así como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el explícito. Ahorita vamos a explicar dentro del ausente. Y son algunos autores que hablan sobre la experiencia que tienen del aprendizaje por medio de diferentes currículum. El primero de ellos vemos también cómo el currículum tiene un sistema tecnológico de producción. Dice que este modelo se formula por medio de objetivos y está diseñado previo a la acción. ¿Qué quiere decir? O sea, antes de utilizarlo hay que realizar un diseño para saber en qué punto o en qué concepto o en qué parte lo vamos a aplicar. Dice que se diseña simplemente con instrumentos con relación a los dichos objetivos. De esta manera, los contenidos, actividades, experiencias y modalidades de evaluación se convierten en meros medios para obtener los resultados. Características del currículo tradicional: tecnocrático, crítico y humanístico, crítico social. Vamos a hablar primero del tradicional. Dice que hace mayor énfasis en la conservación y transmisión de los contenidos como algo estático y donde las relaciones sociales escuela son descuidadas. El enciclopedismo o la tendencia sobre la sobrecarga de alumnos y sobre la sobrecarga de los contenidos suele ser memorizado. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos no aprenden para la vida cotidiana, aprenden para el momento, para el examen, para la clase, para la pregunta, etcétera. Y este con frecuencia presenta tanto en el plan de estudios como en los programas. O sea, los alumnos estudian para el momento, no estudian para que ese concepto se quede para toda la vida en su disco duro, en su cassette, en su memoria, en su cerebro, como lo quieran tomar. Alguna de las características dice que se basa en el cognitivismo, los contenidos acordes a las necesidades de la sociedad y del estudiante, la cultura como referente para el alcance del aprendizaje y aprendizaje individual. También tiene vemos aquí en la imagen, en el diagrama de flujo, que existe el currículo tecnocrático. ¿Qué es el currículo tecnocrático? Dice que es conocido como la tecnología educativa. Suele caracterizarse por la reducción de los problemas educativos y asuntos meramente escolares. Dice que el currículo es más que una serie de procedimientos técnicos que aseguran que se logre el aprendizaje. Como su carácter histórico, se considera que un buen diseño curricular dará magníficos resultados sin importar el contexto socioeconómico en el que se utilice. Algunas de sus características dice que se basan en las conductas observables, o sea, en el comportamiento del alumno, actividades que responden a un modelo único y se ajusta a los objetivos o necesidades de los estudiantes en diferentes contextos. Su metodología es un modo rígida y prevista y su evolución se mide en logros y objetivos específicos. También viene el currículo crítico. Dice que toma conceptos que habían sido cautelosamente invadidos como el autoritarismo, el poder, y declaran que el problema básico de la educación no es técnico, sino político.
Si nos ha tocado algún maestro ahí que es autoritario, que nada más lo que él dice, que la forma en la que él quiere trabajar, entonces a eso se refiere este tipo de currículo crítico, ¿verdad? Dice que tiene como finalidad la educación como opción para la emancipación, el rol del maestro crítico, reflexivo, analítico, observador, participativo, investigador. El rol del estudiante se supone que debe de ser, ustedes como estudiantes, deben de ser reflexivos, observadores, críticos y sobre todo comprometidos con la transformación de su realidad. Y recurre a la autoevaluación para la calificación personal, social, educativa, etcétera. Por último, habla del currículo humanista crítico social. Dice que está dentro de la formación personal. Tiene como propósito ayudar a la formación como persona del estudiante y que ustedes tengan una facilidad en el aprendizaje. Y el profesor pues forma parte de ese proceso, solamente es un guía y el estudiante es un ente activo. ¿Qué quiere decir? Que él es el que está activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y solamente el docente es una guía, un soporte o para aclarar alguna duda u observación que tenga durante el proceso. Existe el rol del estudiante. El ser humano ubica en el contexto biológico, político, cultural. Está atento. Aquí veo muchos que no están atentos a lo que pasa a su alrededor y puede fijar posiciones al respecto. Emplea sus potencialidades psicológicas, biológicas, intelectuales y sociales para resolver problemas y dice que es un ser responsable de sus decisiones. Se supone que el estudiante debe ser un ser responsable en sus decisiones. Se supone. Listo. Vemos aquí a continuación en la diapositiva un modelo de un autor que es de Frida Díaz Barriga. Dice que es dentro de esta metodología del diseño se considera la elaboración de un perfil profesional, la fundamentación de una carrera, una evaluación continua y una organización y estructuración curricular, justificando la perspectiva a seguir con viabilidad para abarcar las necesidades que tengan los estudiantes en cada clase. Dice también que la fundamentación de la carrera es una primera etapa que consiste en las necesidades del ámbito que se elabora en la profesionalización a corto y largo plazo, situado en la carrera en una realidad y en un contexto social. Primero se detecta la necesidad, después se busca una problemática y después se busca una solución dependiendo el contexto en el que se encuentre. Dice que después se elabora un perfil, dice que es necesario fijar metas que se quieran alcanzar en relación con el tipo de profesionista que se intenta formar, ya sea un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un contador, etcétera. Y como segunda etapa es contemplar las habilidades y conocimientos que poseerá el profesionista al egresar de la carrera. Puede ser laboratorista químico, puede ser en electrónica, puede ser contabilidad. Cada uno de ellos tienen diferentes asignaturas que van acorde a las actividades que realizan cada uno de ellos en los diferentes campos. Y después dice que debe de haber una organización, así como lo leí hace un momento. Dice que en esta etapa se basa en conocimientos y habilidades terminales, o sea, que es lo que se cree que el alumno debe alcanzar al finalizar de la carrera, al finalizar la clase, al finalizar el semestre, al finalizar el contenido, al finalizar en un examen, etcétera, ¿verdad? Y dice que se enumeran los conocimientos y habilidades que debe adquirir el profesionista para lograr los objetivos derivados con base al área del conocimiento, temas y contenidos, como ya les había mencionado.
Todo debe de ir relacionado a lo que ustedes van a realizar el día que ustedes ya sean profesionistas. Ok, vemos aquí algunas referencias bibliográficas que consideramos para hacer el contenido de la clase, como Casarini, Teoría de Diseño Curricular, Díaz Barriga, Metodología del Diseño Curricular, Idóneos, Enfoques Teóricos del Currículo, y la UNESCO, 2015, El futuro del aprendizaje. Ahí dentro de estas referencias bibliográficas sacamos alguna información para compartirles a ustedes en la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, muchachos, respecto a lo que vimos hoy en la clase. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué Sí, es un concepto curricular? Ok, mira, hablamos dentro de todo el contenido que el concepto curricular, uno de los autores que habla sobre esto es Guillem, 1988. Dice que el concepto curricular es un eslabón entre la cultura y la sociedad externa a la escuela y a la educación, que quiere decir la relación que existe en la sociedad y en lo que tú aprendes en la escuela, ¿verdad? Dice que entre el conocimiento o la cultura que tú ya traes heredada desde casa. Sabemos que cada uno de nosotros tiene una cultura en la cual nuestros papás nos comparten, nos inculcan, nos heredan, y nosotros pues la comparamos con lo que vamos aprendiendo en la escuela, más aparte en la forma en la que nosotros podemos implementarlo en la sociedad. Dice que es una expresión de la cultura y la institución escolar. De esto, dentro de esta hace realidad dentro de unas determinadas condiciones sobre el aprendizaje que el alumno va llevando diariamente. No sé si quedó aclarada tu duda, si hay alguna otra pregunta. Yo, maestra, define el currículo formal. Ok, mira, el currículum formal dice que puede ser el desarrollo del aprendizaje al proponer un plan de estudios. ¿Qué quiere decir? Dentro de este currículum formal, tú vas a ir viendo contenidos que te van a servir para que tú tengas un aprendizaje de español, de matemáticas, de ciencia, de contabilidad, de aritmética, y eso te va a servir para que tú cuando seas profesionista lo implementes en tu quehacer diario, ¿verdad? Dice que también hay lineamientos, hay componentes académicos y administrativos que deben de cumplir, y todo debe ir de acuerdo a las necesidades del profesionista cuando sea un egresado. No sé si aclaré tu duda, señorita Leslie. Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo es la propuesta del currículo real? ¿Quién habla? Es que no le veo aquí. Ah, Alex. Alex González. Alex González. Ah, ok. Mira, Alex, el currículo real dice que es una propuesta o una puesta en práctica sobre todo lo que tú aprendiste durante tu estancia educativa, comparado con la sociedad y comparado con lo que tú aprendiste en casa. Dice que es necesario que existan modificaciones, que requiera una contrastación, que quiere decir una comparación, lo que tú sabías, lo que aprendiste y lo que vas a poner en práctica cuando tú seas un profesionista. Y dice que tú debes de compararlo con la realidad que existe en el aula, con lo que tú vas a hacer el día de mañana cuando seas un profesionista. También alguna de las características es la educación no convencional. Dice que puedes mejorar lo aprendido, y delimita o define lo que el estudiante debe aprender y cómo debe enseñar en un determinado contexto. ¿Qué quiere decir? Depende del alumno que tanto quiera aprender con lo que el maestro o lo que la sociedad le está compartiendo en lo cotidiano. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Mire, ahorita estaba haciendo unas anotaciones y me quedó una duda. ¿Cómo se Ajá. define el currículum oculto? Ok. Si acaso se escucha bien, es el currículo oculto en el que tienes duda, ¿verdad? Ok. Dice que es aquel que se entrega en enseñanzas no explícitas brindadas por la escuela. También se define como una posibilidad de socializar lo aprendido y lo que el alumno debe de prepararse para la vida, no tan solo en lo académico, por lo que su postura también no es necesaria. ¿Qué quiere decir? No es tanto que el currículo oculto se lleve a la práctica, sino simplemente se puede considerar dentro del proceso de aprendizaje. Alguna de sus características dice que no aparecen en los documentos oficiales. ¿A qué se refiere? Por decir en sus calificaciones, no viene, bueno, en esta materia se llevó a cabo el currículo oculto. Ese se va haciendo indirectamente dentro de todo su estadía en la escuela. Dice, surge de la vida y la experiencia cotidiana, por eso no viene en un papel. Se acepta tal como es, tiene lugar fuera del aula, puede ser, donde tú aprendas, en algún pasillo, en el patio, en la calle, en las reuniones o en alguna reunión social. Dice que delimita y define lo que el estudiante debe de aprender y cómo debe de enseñar en un contexto determinado. Esa sería alguna información que te podría ayudar para aclarar tu duda, joven. No sé si tengan alguna otra pregunta para poder finalizar la clase del día de hoy, jóvenes alumnos. No, ninguna maestra, todo bien, gracias, es muy amable. Ok, bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero y se haya entendido muy bien los conceptos que vimos en la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan bonito día. Cuídense, Cuídense, alumnos, felicidades por su jóvenes, que les vaya muy bien. Cuídense.